Queridos hermanos, la palabra de Dios de este día nos invita a que pensemos nuestra vida frente a Dios. Señor, tú me sondeas y me conoces, dice el Salmo 138, o la versión cantada, ¿no? Tú conoces, Señor, mi corazón, tú conoces el fondo de mi alma. Solamente ante el Señor nosotros podemos ser quienes somos, solamente Él tiene la capacidad de ver hasta el fondo, de discernir, dice San Pablo, hasta el tuétano, ¿no? Hasta las junturas de los huesos y la última parte de nuestro ser. Pensando en esto, recordaba cuando estudiábamos en el colegio el tema del esqueleto, que había un esqueleto en el colegio que nos llamaba la atención y hacíamos bromas, por supuesto, como corresponde. La profesora nos decía que nos dice, cierren los ojos y tóquense acá, entonces las fosas de los ojos, ¿no? Y si uno va tocando y cerrando los ojos, encuentra el esqueleto. En definitiva, somos frágiles, somos un esqueleto. Bueno, ahora con el tema de la cremación, no sé si hay una conciencia tan vigente del esqueleto, pero somos frágiles, ¿eh? Entonces, bajo la piel hay esqueleto. Y podríamos hacer una analogía que también en nuestra vida moral, ¿qué hay abajo de lo que aparece? Que es en definitiva lo que Jesús reprende con muchísima fuerza y con muchísima seriedad a los escribas y a los fariseos. Hoy terminamos las diatribas, esta sección que comenzó el sábado en la liturgia y que viene, dirían con una expresión española, machacando, golpeando a los escribas y a los fariseos. Independientemente del lugar que uno se encuentra en la sociedad, lo que Jesús mira es sobre todo la disposición del corazón, aunque uno tal vez esté en el primer estadio de la conversión, que es darse cuenta de que está haciendo mal, como Zaqueo. No importa que sea rico o pobre, Zaqueo era súper rico para la época, pero Jesús ve la disposición de él, entonces tiene paciencia, tiene misericordia. Y con estos que se daban de buenos, que se daban de justos, un blanqueado tenían, como se hacía con las tumbas, más por un tema funcional, pero las tumbas siempre estaban bien divisadas, se las pintaba constantemente con cal blanca, sobre todo para que nadie la pisase sin darse cuenta y tuviese la impureza legal, ¿no?, que le afectaba en los quehaceres religiosos cotidianos según la ley judía. Pero también Jesús relaciona esto con los monumentos fúnebres que hicieron a los profetas, que ellos mismos despreciaron y mataron. Entonces dice, colmen la medida, dice, y precisamente lo van a matar también a él, porque cuando Pilato pregunte a quién quieren, si al Nazareno o a Barrabás, van a gritar a Barrabás. Es todo un símbolo, pero también es toda una lección para nosotros, para que atendamos nuestro interior. Tú me sondeas y me conoces, solamente el Señor conoce el fondo de nuestra alma y nosotros entonces delante del Señor tenemos que hacer un constante examen de conciencia, tenemos que tener una preocupación de que sobre todo el interior esté limpio para que en el interior también se note esa limpieza y esa disposición. Que vuelvo a insistir, es importante porque nosotros no vivimos de la opinión de los otros, aunque muchas veces nos afecta demasiado. Yo diría que demasiado. Yo no pago ni cargo la SUBE, nunca tuve auto, pero antes decía, nunca saqué un boleto con el afecto de alguien, físicamente hablando. Es decir, no sé por qué a veces nos afecta tanto, y a veces no nos afecta tanto como debería, pero en el buen sentido, en el sentido de ocuparnos con conciencia, con seriedad, con dedicación, lo que el Señor espera de nosotros, ¿no? Por eso es importante, al término de estas diatribas, que hagamos un poquito de ejercicio de introspección y desnudemos nuestro interior al Señor, para que Él nos ayude a seleccionar, a elegir, a purificar aquellas cosas que son necesarias cambiar en nuestra vida. San Pablo sigue a los tesalonicenses haciendo una especie de defensa de sí mismo, que seguramente los tesalonicenses lo sabrían bien, ¿no? Cuando estábamos entre ustedes no vivíamos como holgazanes y nadie nos regalaba el pan que comíamos, al contrario, trabajábamos duramente día y noche. San Pablo hacía los tejidos necesarios para las tiendas y mientras pudo siempre él trabajó con
sus manos, ¿no es cierto?, para no ser gravoso ni siquiera en lo material, pero sobre todo tratando de que su mensaje siempre fuera recibido como lo es en realidad, no como una palabra de hombre, sino como lo que es en verdad, dice el apóstol, mensaje de Jesucristo, ¿no? Buena noticia de Jesucristo. Y por último, para no ser tan largo, pensemos en San Agustín, ¿no?, que hoy celebramos. San Agustín, este gran santo del Occidente, padre de Occidente, pero también muy venerado y seguido por la Iglesia oriental. Agustín, que se dedicó a buscar siempre la verdad de chiquito, nació y murió en lo que actualmente es Argelia. Nació en Tagaste y murió en Hipona. Pensemos que en ese momento Cartago, toda esa zona tenía un esplendor enorme y ahora fíjense cómo está Argelia, lamentablemente, ¿no? También a veces la fe, cuando es vivida a fondo, también ayuda a sobreponerse, pero la última caída del Imperio Romano en manos de los bárbaros de Genserico fue haciendo que esa región no solamente decayera en cuanto cristiana, sino que también humanitariamente. Y San Agustín buscó la verdad desde pequeño. La madre lo quiso católico, como hacen todas las mamás, pero él después, ya cuando fue creciendo, fue eligiendo y se fue apartando. A los 19 años lee el Hortensio de Cicerón y eso le despierta la especulación mental que lo hace sumergir su intelecto en la búsqueda de la filosofía. El padre hace que estudie gramática y retórica, lo hace con mucho provecho. Lamentablemente, por esa ansia de verdad, cae en el maniqueísmo y en el año 383 marcha a Roma, engaña a la mamá para que no lo siga, porque la madre siempre lo estaba siguiendo, le estaba buscando candidatas. En esa época de los 19, 20 años conoce a una mujer y vive 14 años con ella y tiene al hijito, a Diodato. Y después, cuando va a Roma, en el 383 se enferma y eso hace que pierda su cátedra de retórica. Era amigo del intendente, del prefecto de Roma, que le consigue una cátedra en la actual Milán, y ven cómo hace la providencia, ¿no?, la historia de uno. Y en Milán se encuentra con San Ambrosio, que era el otro gran orador de Milán, y en la escucha de las predicaciones, San Ambrosio lo atiende con cortesía, viendo su capacidad intelectual, le muestra a Plotino, que era un platónico cristiano, le enseña los escritos de San Pablo, y eso va haciendo que en el tramo que va del 383 al 385 se convierta y reciba el bautismo casi con 34 años. Una vida de 75, porque nace en el 354 y muere en el 430, 75 añitos vivió San Agustín. Si hubiera sido hoy obispo, se tendría que haber retirado, tendría que haber presentado la renuncia a los 75 años, ¿no? Y tiene su vida una actividad increíble, escribe un montón de cosas, de texto, consultas, escribe el de Trinitatis, que está ahí la famosa historia de que cuando estaba en la playa ve al nenito que hace un agujerito en la arena y va buscando el mar, ¿no? Entonces se acerca y dice, ¿no ves que es imposible? Y vos estás escribiendo sobre la Trinidad, es imposible meter a Dios en tu cabeza, le dice el niño. Igual así se mandó un tratado que todavía uno hoy lo estudia y te rebana la cabeza poder entenderlo, ¿no? Y este San Agustín, que durante la mañana ejercía como juez, que había convertido el obispado en una especie de convento y que fundamentalmente siempre se dedicó a predicar y a buscar la verdad, aconsejando para la predicación a todos los que le escribían, a reyes. Este San Agustín nos enseña también a nosotros a vivir plenamente. Fíjense, y esto entiéndanlo bien porque después no quiero que me acusen de hereje, pero San Agustín vivía bien porque buscaba la verdad y por eso su vida desordenada, sus pecados inclusive, no la situación de pecado, pero su situación de pecado vivida conscientemente lo ayudó a que encuentre el camino de la salvación. Por eso nosotros los cristianos no es que seamos pesimistas, pero tenemos que entender la dimensión del pecado, tenemos que sabernos pecadores, porque nadie puede arrepentirse de lo que no sabe. Y si uno no sabe que está en el mal camino, lo va siguiendo. ¿Y qué pasa si un ciego guía a otro ciego? Los dos caen en el pozo. Entonces hay que hacer el esfuerzo de tener siempre conciencia de la vida en Dios. Y termino como empecé.
Tú me sondeas y me conoces. Solamente el Señor sabe lo que hay en el fondo de nuestro interior. Como decía esa profesora mía, que no sé dónde andará, nos tocamos y vemos el esqueleto. ¿Cuánta vida nos va a conceder el Señor? Ojalá que nos conceda muchos años, pero no desaprovechemos el tiempo. Solamente el Señor nos sondea y nos conoce. Busquémoslo a Él, busquemos la verdad, busquemos que nuestro interior siempre esté limpio para que eso se manifieste fuera. Que así sea.